Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus compañeros, sus seguidores y todos aquellos que siguieron ese ejemplo hasta el día del juicio final. Este seminario, en lo que me compete a mí, la parte de Aqida, vamos a hablar sobre unos temas que considero muy importantes. Primero vamos a hablar sobre algunas definiciones que son muy importantes conocer para todo musulmán y musulmana, temas relacionados con la palabra aqida, su definición y su implicancia en lo que es la doctrina o la aqida del musulmán, la palabra imán y varios asuntos también que están relacionados, la palabra shirk, que es idolatría, los diferentes tipos de shirk y su implicancia también con respecto a lo que es la creencia, y la palabra kufur o incredulidad. Vamos a hablar sobre estas palabras, definirlas, ver cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah azza wa jalla, el Sagrado Corán, nos han orientado hacia los conceptos que tenemos que tener de estas palabras y cómo estas palabras las personas que no comprendieron correctamente a lo largo de los años estos conceptos tal cual enseñados por Allah azza wa jalla en su libro y por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su sunnah, han caído en desviaciones, las cuales algunas han perecido en la historia y otras como ideología se han trasladado hasta el día de hoy, y podemos encontrarla en ciertas líneas de pensamiento que inshallah vamos a identificar a lo largo de este seminario. Luego de eso, el material que ustedes tienen es un poco más extenso, no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir todo ese material, pero vamos a hablar sobre una de las tres partes del Tawhid, que es el Tawhid de las Asma wa Sifat, o el monoteísmo del musulmán respecto a los nombres y los atributos de Allah, principios que rigen la comprensión. Y también vamos a ver cómo algunos grupos o algunas ideologías se desviaron en la comprensión correcta y cómo eso derivó en algunas desviaciones en doctrina que incluso pueden verse también hoy en la actualidad. Esos son, inshallah, los temas que vamos a tratar. En este seminario vamos a intentar, inshallah, con la ayuda de Allah, cubrir las definiciones en el día de hoy y el monoteísmo sobre los nombres y los atributos de Allah en el día de mañana. Para comenzar, todos sabemos la importancia que tiene esa palabra, el Tawhid, en el Islam. Todos sabemos que es la piedra fundamental. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del paganismo y llevarlos hacia la luz del Tawhid, de la unicidad de Allah. Y si bien se dice que junto al Islam hay otras dos religiones monoteístas del libro, que son los judíos y los cristianos, cuando nosotros ahondamos en el conocimiento de lo que es el Tawhid y todas sus condiciones, nos damos cuenta que ninguna de las otras dos religiones llegan a cumplir estos requisitos para ser considerados acorde a nuestra teología como monoteístas. Los cristianos han devenido en politeístas en la actualidad y ya lo eran en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si bien se los considera gente del libro y tienen veredictos especiales en la jurisprudencia islámica, es porque su origen pertenece a una religión revelada. Y respecto a los judíos, si bien su teología es mucho más similar a la teología islámica, en la actualidad, acorde al estudio que nosotros hacemos de la teología de los judíos, ellos tampoco tienen una religión monoteísta, sino que es una religión monólatra. Monólatra, a diferencia del monoteísmo, que significa adorar a un único Dios, creyendo que es la única divinidad con derecho a ser adorada, que eso es lo que significa la ilaha illallah. Los judíos adoran una única divinidad, que es la divinidad del pueblo de Israel, a pesar de que ellos creen que otros pueblos tienen otras divinidades, y por eso ellos adoran a un único Dios, a pesar de que creen que pueden existir
otras divinidades, y eso hace que para nosotros el estudio de nuestra teología ellos tampoco puedan ser considerados un pueblo monoteísta o una religión monoteísta. Pero el estudio del monoteísmo no nos sirve a nosotros solamente para identificar por qué no son monoteístas otras religiones exteriores al Islam, sino para ver a lo largo de la historia de esta nación cómo muchas personas han caído en errores en la comprensión del Tawhid, cómo muchos grupos cayeron en determinados errores de interpretación al comprender el Tawhid. Y por ejemplo, solo por dar un ejemplo, algunas personas creen o consideran y dicen una frase muy conocida como Allahu fi kulli makan, Dios está en todas partes, y consideran que Dios está en todas partes, o Allah está en todas partes en su esencia, y por lo tanto que todo es parte de la divinidad, incluso el ser humano tiene parte o es parte de esa divinidad, porque Allah es la única realidad. Evidentemente eso es un concepto que dentro de la teología o el estudio de la teología se identifica como panteísmo, y va muy en contra de lo que es el estudio de la teología o una línea sobre la arena. Y luego al costado de esa línea dibujó otras rayas al costado. Y dijo, esta del medio es el camino recto tal cual lo enseña Allah en el Corán. Este es el camino recto de Allah. Y todas estas son ideologías o sectas que se separan del camino recto. A la cabeza de cada una de estas líneas hay un shaitan, un demonio que invita, que seduce a la gente para sacarlas del camino recto y llevarlas por alguna de estas ideologías. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enseñándonos un poco de metodología, a pesar de que Allah lo describe a él como que él no habla por deseo propio, sino que todo lo que él dice es inspiración, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña a nosotros a utilizar el Corán como prueba. Cada vez que decimos algo, utilizar una prueba. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de que termina de decir estas palabras, cita una ley del Sagrado Corán que tiene ese significado. Y esa ley dice: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Este es mi sendero recto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam indica esa línea recta que había hecho en el medio. Síganla. Y no sigan otros caminos, es decir, esas rayas al costado que había hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque se van a dividir y se desviarán del camino correcto. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos cita esta ley que encierra el concepto de sus palabras, este diseño de esta raya y las otras rayas al costado, que significan cada una desviación. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo en ese hadiz que van a salir de entre los musulmanes gente que se desvíe del camino. Lo que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam es que uno no debe considerar todo lo que dicen los musulmanes como que es correcto. Correcto es el camino recto de Allah, que está en el Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero que va a haber otras ideologías, las cuales si el musulmán tiene firme el conocimiento del Corán y de la Sunna, va a poder identificar y mantenerse en ese camino recto, porque de manera contraria estaría cayendo en esos dos peligros que define esta ley, que son: se van a dividir, es decir, se van a escindir de Ahlus Sunnah wal Jama'a o la umma de los musulmanes, y se van a desviar. Son las dos cosas que menciona, los dos
no puede ignorar que estos dos grupos que existen en la sociedad islámica en la que nosotros vivimos, aquellos que son de origen de una familia musulmana que viene o que ha emigrado de un país islámico en el cual pueden encontrarse muchos conceptos que no son propios del Islam, sino que están más relacionados con una cultura. Entonces para ellos es muy importante estudiar Corán y Sunna para saber distinguir qué es exactamente parte del Islam y qué es exactamente parte de su cultura. Y este otro grupo, que son aquellos que son originarios de un país no musulmán y que vuelven al Islam, se convierten al Islam, pero que traen consigo toda una mochila, toda una vida de experiencias, de haber sido ateo, de haber sido católico, de haber sido cristiano evangélico, testigo de Jehová, autodidacta respecto a las religiones, o cualquier línea ideológica. El solo hecho de que uno diga la shahada, de que uno lea un poco sobre el tawhid, identifique que el Islam es la verdadera religión e ingrese al Islam, eso no garantiza que toda esa otra mochila anterior, todos esos conceptos que uno traía, se borran inmediatamente por el solo hecho de decir la shahada. Es decir, que uno como musulmán nuevo, debe estudiar en profundidad el tawhid para ver cuáles de sus conceptos anteriores al Islam respecto a la divinidad y respecto a la aplicación de lo que es el concepto de la divinidad en su adoración estaban equivocados por sus conceptos anteriores. Y esto lo encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se narra en un hadiz que es auténtico que el profeta había salido en una misión junto a algunos de sus compañeros y se detuvieron en un lugar para descansar. En ese lugar donde se detuvieron el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, y muchos de estos compañeros que acompañaban al profeta sallallahu alaihi wasallam eran musulmanes nuevos, acababan de pronunciar hacía muy poco tiempo su shahada. Y el que nos narra el hadiz aclara eso y dice: kunna qariba ahdin bil Islam, hacía poco que nos habíamos islamizado. Entonces uno de esos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero que era nuevo musulmán, va donde el profeta y le dice: mensajero de Allah, cuando hacíamos estos viajes y nos deteníamos, pasábamos por unos árboles como los que hay aquí que se llaman Tata Anuat, ese era el nombre de los árboles, y solíamos colgar en ellas nuestras espadas para que se vean de esa manera bendecidas por la buena suerte y tener buena suerte en la batalla. El profeta sallallahu alaihi wasallam escucha esas palabras del sahabi que le está diciendo que cuáles eran sus conceptos sobre algo tan trivial que le dijeron los judíos al profeta Moisés: haznos un ídolo como ellos tienen un ídolo. Y esto habla sobre la historia cuando los judíos escapan de las garras de Faraón y pasan por un pueblo que adoraban un ídolo. Algunos de los pueblos de los israelitas le dicen al profeta Moisés: haznos una representación del Dios que nosotros adoramos para que podamos verlo y adorarlo y tener devoción de él como ese pueblo tiene devoción de su ídolo. Y eso fue causa de que Allah les diera un castigo especial. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ustedes acaban de decir con eso de que desígnanos un árbol para que nos dé buena suerte, el mismo concepto que los judíos le pidieron a Moisés de que les haga un Dios, un ídolo. Porque en el concepto de nuestra teología la buena suerte y la mala suerte es parte del qadar o de la predestinación, que es algo que designa Allah. Y por lo tanto sería atribuir, y por eso vamos a estudiar el tawhid del asma wa sifat, de los nombres y los atributos, atribuir un atributo que es único de Allah, el de la predestinación, o de lo que da buena suerte o lo que da mala suerte, y a quién pedirle que nos dé buena suerte y pedirle protección contra la mala suerte, pedirlo de un árbol en lugar de esperarlo de Allah Azza wa Jalla. Y este era, como dijimos, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se acababa de islamizar. Entonces esta historia nos demuestra que musulmanes que vienen de cultura y musulmanes nuevos tenemos necesidad
imperiosa de estudiar el Tawhid para saber distinguir qué es lo correcto sobre esta ciencia y qué es lo que debemos cambiar de nuestros conceptos anteriores para aferrarnos a la pureza del Tawhid tal cual está descrita en el Corán y en la Sunna. Una aqida, una teología sencilla, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, como todos ustedes saben, fue enviado a todas las personas, a los cultos y a los ignorantes, a los mayores y a los menores. Entonces debía ser una teología sencilla que todos pudieran comprender. Lamentablemente muchas personas tratan de hacer de la teología una ciencia muy complicada que solamente aquellos que manejen el léxico de los filósofos puedan entender, pero esa no es la teología que transmitió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La teología del Islam es una teología muy sencilla con unas condiciones severas. Es cierto, el Tawhid en el Islam tiene condiciones muy severas para mantener la pureza, pero sin embargo es muy sencillo y muy fácil para quien Allah Azza wa Jal se lo permite. Vamos entonces con la primera de las definiciones. Al-A'taqidu cada boca. Dice, yo creo tal cosa. Es una expresión común de las personas. Al-A'taqidu, yo creo. Es decir, la persona está expresando en esas palabras aquellas cosas de las que tiene convicción, ¿verdad? Cuando uno no tiene convicción de algo, dice, yo pienso, yo considero. Pero cuando uno tiene convicción sobre algo, dice, Al-A'taqidu, o yo creo. Entonces, ese es el significado lingüístico de la palabra Aqida. En el Sagrado Corán se menciona en una ley esta palabra fuera de su significado dentro de la ciencia de la teología, sino con su significado lingüístico. La ley dice: La yu'akhidukumullah billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-ayman. Esa palabra, bima aqadtum, es la misma raíz trilítera de la palabra aqida, aqada, que significa, en el idioma español, si leemos la ley, es Allah no los va a castigar por los juramentos sin intención. Es decir, cuando una persona está acostumbrada a jurar y jura por Allah, si uno lo hace por costumbre y no porque tiene la intención deliberada de jurar para darle firmeza a lo que está diciendo, Allah Azza wa Jalla no lo juzga por esos juramentos que uno hace sin intención, a pesar de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aclara en sus enseñanzas que no es bueno tener esta costumbre de jurar porque sí en toda circunstancia. Pero lo que Allah Azza wa Jalla nos dice aquí es que si uno hace un juramento sin intención, es decir, simplemente porque sale de la lengua, se escapa esa palabra, Allah Azza wa Jalla no nos juzga por ello, pero sí por aquellos que uno juró deliberadamente, es decir, tenía la intención deliberada de expresar ese juramento, entonces Allah Azza wa Jal sí lo toma en cuenta. ¿Qué significa esto? Que tiene que cumplir lo que juró, y que si no cumple, es decir, no puede o no quiere cumplir, entonces debe expiar ese juramento. A eso se refiere esta ley. Cito esta ley para que ustedes vean cómo Allah Azza wa Jal utiliza en su libro esta palabra, aqida, aqada, fuera del contexto de lo teológico, simplemente el contexto lingüístico. Ese es el significado lingüístico de la palabra. ¿Cuál es el significado en la ciencia de la aqida? Es aquellos conceptos que el musulmán debe, es decir, tiene la obligación de conocer y creer en su teología, porque Allah los ha revelado en el Sagrado Corán o porque los ha transmitido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso es la definición de la palabra aqida en la teología, es decir, aquellas cosas que el musulmán debe sí o sí creer, ya sea porque fueron transmitidas
en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en la predestinación y en la vida del más allá. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice aquellas cosas que es obligación para el musulmán creer. El conocimiento de todo eso, que implica la creencia en Allah, que implica la creencia en los ángeles, que implica la creencia en los libros, que implica la creencia en los profetas y así, eso es parte del conocimiento de la vida que todo musulmán debe necesariamente conocer y creer. Cuando hablamos de la palabra aqida, se habla de aquellas cosas que, como dijimos, el musulmán tiene como obligación creer, pero que no se tienen dudas. Y por eso dijimos la diferencia lingüística de decir ana a'taqid o yo creo y decir yo pienso o yo considero. Cuando hablamos de cosas de aqida, la aqida es algo que el musulmán tiene que tener en su conocimiento y en su fe más allá de toda duda. Y por eso Allah Azza wa Jal, cuando habla elogiando a los creyentes, es decir, aquellos que tienen la creencia correcta, los elogia de la siguiente manera y dice: innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dice, por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero y no dudan. En otra aleya también dice: innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Dice, no creen en Allah ni en el día del juicio, sus corazones están llenos de dudas y por ello vacilan. Es decir, en la primera aleya, en la primera aya, Allah elogia a los creyentes porque creen en Allah, creen en el mensajero y todo lo que el mensajero transmite y no dudan sobre lo que Allah dice y sobre lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam les transmite. Diferente es esto a tener preguntas. Uno no debe confundir la duda, lam yartabu, con tener preguntas o consultas sobre temas. No tienen nada que ver. Una cosa es preguntar para ahondar en el conocimiento y otra cosa es vacilar o dudar sobre si tengo esa creencia o no. Es decir, ¿creo en los ángeles o no creo en los ángeles? ¿Los ángeles existen o los ángeles son fuerzas del bien? ¿Los demonios existen o no creo en los demonios son fuerzas del mal? Es decir, ese tipo de conceptos. ¿Creo que Dios envió profetas o no creo? Eso es sobre lo que la ley ya está criticando, o elogiando a los creyentes o criticando a los hipócritas y a los incrédulos. Es decir, que la aqida son aquellos conceptos que el musulmán tiene para sí y no duda sobre ellos, lo que no significa que no tenga preguntas sobre los detalles. Cosas que el ser humano puede llegar a conocer a través de sus sentidos. Entonces, que el sol sale, que la luna existe, que hay una montaña que se llama el Himalaya, no entra dentro de los asuntos de la aqida. La aqida es solamente aquellas cosas que nosotros no tenemos manera de conocer que existen, o su descripción, si no es porque Allah lo revela en el Sagrado Corán o el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice sobre eso. Un ejemplo es el paraíso. El paraíso es algo que nosotros no tenemos capacidad. El ser humano, si se lo deja a su desarrollo intelectual, no tiene capacidad de herramientas para saber si existe o no y cómo es su descripción. El ser humano no puede llegar a saber que existen 7 puertas, que cada puerta tiene un ángel, que cada una de esas puertas adentro de sí hay distintos grados, depende de las acciones que haya hecho la persona, y que cada uno de los creyentes va a tener una casa especial, y que si uno dice subhanallah le es plantada una palmera. Todos esos conocimientos se puede llegar a ellos solamente a través de la revelación del Sagrado Corán y la Sunna del Profeta. Sobre ellos se forma el aqida. Asuntos de los que son conocidos, que el ser humano puede llegar a conocer a través de sus sentidos, no entran dentro de la aqida. Eso es algo que es muy importante, y por eso Allah Azza wa Jal elogia a aquellos que creen, dice alladhina yu'minuna bil ghaib,
Allah los elogia. ¿Por qué? Porque ese es el acto de fe. Aquello que es claro y evidente y la persona cree, es decir, porque lo está viendo, porque lo escucha, porque sabe de su existencia a través de sus sentidos, eso no tiene ningún mérito. Y por eso se dice que la fe se acepta de manera individual hasta que la gente comienza el momento del estertor de su muerte. Es decir, cuando la vida del más allá deja de ser un acto de fe y se transforma en un acto de yaqín, un acto de certeza. Es decir, cuando la persona está muriendo y se le presenta el ángel de la muerte, el más allá deja de ser un acto de fe para esa persona, sino que se transforma en una realidad que está viendo. En ese momento, que crea o no crea, ya no sirve. Y de la misma manera, cuando comience el día del juicio, es decir, esta realidad en la que nosotros vivimos en este planeta deje de existir y se transforme y empiece a aparecer el día del juicio, la fe tampoco va a ser aceptada a las personas, porque la gente que lleguen a ver esa manifestación o el final de este mundo, se les va a hacer evidente todo lo que hasta ese momento los profetas y los creyentes llamaban y ellos negaban. Entonces, al hacerse evidente, ya la fe no vale, porque deja de ser una fe en algo del oculto de la palabra imán, ¿no? Que es, normalmente nosotros la traducimos como fe. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: "Qad aflaha al-mu'minun", por cierto que triunfarán los creyentes. Entonces Allah Azza wa Jal nos habla de esa creencia, de esa fe, el mu'min que tiene imán, y lo elogia. Ese versículo, todos los versículos en los que Allah Azza wa Jal elogia a aquellos que tienen fe y que transforman su fe en obras, Allah Azza wa Jal no está hablando de la aqida. La aqida, como nosotros dijimos, es conceptos que el musulmán tiene que tener en claro y que cree en ellos. Sin embargo, en estas aleyas, como cuando Allah Azza wa Jal dice: por cierto que triunfarán los creyentes, Allah está elogiando a los creyentes, no está hablando de los que tienen los conceptos, sino que está hablando de una definición del imán que los sabios la definieron con unas palabras específicas, que es que esos conceptos claros la persona lo cree, lo expresa con sus palabras y obra, es decir, vive acorde a esos conceptos. Eso es la definición de imán. Por eso, y vamos a ver más adelante, la desviación en la que cayeron algunas personas o algunos grupos que le restaron alguna de estas tres partes integrantes a la definición de imán. Es decir, la primera es tener el conocimiento en el corazón, la fe en el corazón, creer en esos conceptos. Segundo, expresarlo, es decir, hacer expresión verbal de esa fe que uno tiene. Y tercero, que esa creencia que uno tiene en el corazón se transforme en una forma de vida, en una ideología de vida, es decir, que uno viva acorde a ese concepto. Son esas tres cosas. Por eso los sabios hacen el imanu bil qalb, wal nutqu bil lisan, wal amal bil jawarih. Esa es la definición que dan los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'ah referente a la palabra imán. En esta aleya, cuando Allah Azza wa Jal dice: por cierto que triunfarán los creyentes, Allah no está hablando de aquellos que tengan la aqida, es decir, los conceptos y creen en ellos, sino que está elogiando a aquellos que tienen los conceptos y viven según ellos, es decir, algo más que la aqida. Cuando la aqida se transforma en la forma de vida, es decir, lo que nosotros conocemos como el Islam, cuando la persona vive el Islam, entonces Allah Azza wa Jal lo elogia de esta manera. Y por eso en las aleyas subsiguientes son todos elogios a aquellos
concepto en la aqida que tiene. Como ejemplo de que algunas personas pueden tener el aqida, pero que eso no significa que tengan el imán. Encontramos el caso de Faraón. El faraón, como ustedes saben, y dice en el Sagrado Corán, el faraón sabía que él no era la divinidad creadora de este mundo. Y sin embargo, a pesar de que él creía eso, de que él sabía eso, él se autoproclamaba una divinidad. Y que solamente creyó, es decir, quiso de alguna manera seguir al profeta Moisés en el momento que, como dijimos, ya la fe no es válida, porque aquellas cosas que el profeta Moisés le decía que le iban a pasar a él, si él seguía persiguiendo al pueblo de los creyentes, se hizo realidad. Es decir, cuando él vio que el castigo de Allah caía sobre él, y no un castigo común, sino él fue testigo del milagro de que Allah abriera el mar para que pasaran los creyentes, y cuando él se internó a perseguirlos, las paredes de agua comenzaron a caer. Es decir, cuando él fue testigo de ese milagro, y en ese momento dijo, ahora quiero creer, Allah le dijo en ese momento, ahora no se te acepta. Él tenía el conocimiento de que Allah era la única divinidad, pero él se autoproclamaba una divinidad también. Es decir, él tenía el conocimiento, pero al no vivir según ese conocimiento, Allah Azza wa Jalla no se lo aceptó como imán. Es decir, él tenía la aqida, pero no se llegaba a transformar en imán, y por lo tanto Allah Azza wa Jalla no lo aceptaba a él como creyente. Otro ejemplo de esto es Abu Talib, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él dijo que él sabía que la religión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam era la verdad, pero que si no fuera por la vergüenza social de rechazar la religión de sus padres y las creencias y las tradiciones de sus padres, y creer en la nueva religión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo que eso significaba de denigración en la sociedad en la que él estaba viviendo, porque la gente de Quraysh estaba complotada en contra de los musulmanes y denigraban a todos aquellos que aceptaban el Islam, él se hubiera convertido. Es decir, él sabía que el Islam era la verdad, él tenía la aqida, él tenía la certeza, pero al no pronunciar su testimonio de fe, fíjense que el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta último momento, que era lo que le pedía a su tío, decía, tío, di una palabra por la que yo pueda interceder por ti el día del juicio. Es decir, que diga que la ilaha illallah, que diga el testimonio de fe. Y él, al no decir ese testimonio de fe, que era el paso siguiente a tener el aqida en su corazón, es decir, saber que el Islam era la religión correcta, se condenó, porque la aqida no se llegó a transformar de saber todas las verdades, desobedeció directamente la orden de Allah, y por eso se autocondenó. Entonces, el hecho de tener el conocimiento, si no hacemos una expresión de ese conocimiento con nuestras palabras y con nuestra obra, se queda solamente en lo que es el aqida, conceptos que uno cree, pero al no transformarse en la forma de vida, eso no es imán. Y acá podemos ver el enorme error de una expresión que es común en algunos musulmanes, de decir, la fe está en el corazón, y con eso se excusan de hacer y decir cualquier cosa, como que el Islam que ellos dicen tener en su corazón, la fe que ellos dicen tener en su corazón, los excusa de todo mal que ellos puedan hacer, de cualquier comportamiento que puedan tener. Dicen, la creencia o el imán está en el corazón, que eso es lo que Allah mira, y con eso se excusan de cualquier comportamiento erróneo que ellos puedan tener, de cualquier pecado que puedan cometer, o de cualquier negligencia que tengan respecto a las obras que son obligatorias que ellos cumplen. Dicen Allahu Ghafurur Rahim, ¿verdad? O sea, no les ha tocado hablar con alguien así, que uno lo ve cometiendo un pecado y le dice, hermano, no, la fe está en el corazón, Allah Ghafurur Rahim, Allah es clemente, misericordioso. No se olvidan de los otros atributos de Allah. Allahu Sari'ul Hisab, Allahu Shadidul Iqab. Allah es rápido en ajustar cuentas, Allah es severo
en el castigo. Eso es uno de los errores que caen las personas que no comprenden bien este significado. ¿Qué significa el imán? Esto, evidentemente, esta persona que estamos hablando es una persona que no es religiosa, pero algunas personas que son religiosas en el concepto de lo que es la devoción también caen en este error, como algunos sufíes, y ellos dicen, citan un hadith incompleto que está en Sahih Muslim. Dice que Allah no mira la riqueza exterior que uno pueda tener, ni la belleza física que una persona pueda tener, sino que Allah mira vuestros corazones. Esta versión del hadith, a pesar de que está en Sahih Muslim, es una versión resumida del hadith. La versión completa del hadith es que está en Sahih al-Bukhari, también está en Sahih Muslim, es que dice: Allah no mira vuestra riqueza y no mira vuestra belleza exterior, sino que mira vuestros corazones y vuestras obras. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está dando el concepto general, es decir, Allah Azza wa Jal, para juzgarlos, no va a mirar si son ricos o pobres. Para juzgarlos, no nos va a juzgar por la belleza exterior o por sus facciones exteriores, es decir, quién es blanco, quién es negro, quién es de piel morena. Allah no mira eso. Juzga, ¿o basado en qué? Mira vuestros corazones, es decir, la pureza del corazón, de la intención de una persona, y mira sus acciones. Estas personas que comprenden mal el pensamiento o el concepto del imán dicen: Allah no mira vuestra riqueza ni mira vuestra belleza exterior, sino que mira vuestros corazones, es decir, la pureza del corazón que no tenga, la bondad de corazón que no tenga. Y se olvidan de citar la última palabra, que es el hadith completo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice wa'amalikum, es decir, vuestras obras, es decir, lo que se transforme esa fe que tiene en el corazón en un comportamiento. Son las dos balanzas que utiliza Allah Azza wa Jal para juzgarnos. Sobre eso sí nos juzga, sobre la pureza que hay en el corazón y sobre cómo esa pureza se transforma en obras y condiciona nuestro comportamiento. Es decir, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que aquella persona que su comportamiento son pecados, su comportamiento no es acorde a lo que expresa la Sharia, eso refleja la debilidad de su fe o la inexistencia de su fe. Es decir, que la fe, para ser verdadera, el imán para ser verdadero y ser considerable o considerado ante Allah Azza wa Jal, necesita transformarse en una forma de vida, necesita transformarse en obras. Quien no transforme, quien no pase su creencia, lo que tiene en su corazón, a obras, como los sabios dicen, es una fe que es muy débil, o en ciertas situaciones puede ser hasta inexistente. Es decir, los sabios usan una palabra que se llama el iddia, que es cuando alguien dice tener algo pero que en realidad no tiene. Una persona que aparenta, como cuando alguien dice: yo tengo un piso en una calle muy exclusiva y tengo un auto, y en realidad no tiene nada, ¿verdad? Entonces, una persona que dice: sí, yo tengo fe, la fe es lo que está en el corazón, pero sus obras no reflejan eso, está diciendo algo que en realidad no tiene, pretendiendo tener algo que en realidad no tiene. Algo más que hay que saber sobre la relación entre el imán y las obras es que el imán no es algo estático, sino que el imán sube y baja. Cuando uno hace buenas obras, siente esa motivación extra para hacer más, es decir, ese incremento en su fe. Y por el contrario, cuando uno es negligente en aquellas cosas que son obligatorias o comete aquellas cosas que están prohibidas, siente que su fe baja, que su fe disminuye. Y Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم في قلوب
los creyentes tienen una fe. Y hay cosas que pueden hacer que esa fe se vea aumentada. Y de la misma manera, esa fe, si se comete un pecado o se deja de cumplir una obligación, esa fe disminuye. Entonces, la fe en ese aspecto puede separarse en tres. La fe básica, que es aquella que una persona tiene cuando pronuncia el testimonio de fe, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ese es el nivel básico de la fe. Después hay un segundo nivel, que es al-kamal al-wajib, es decir, aquellas cosas que el musulmán debe conocer, debe creer y obrar según ellas, que son obligatorias, en el sentido de que si no las cree, es decir, no se transforman en imán, no obra según ellas, la fe que obligatoriamente tendría que tener se ve disminuida. Y después está la última parte de arriba, que es el kamal al-mustahab, es decir, la fe recomendada, lo que uno normalmente conoce como el ihsan, es decir, a lo que uno se esfuerza por alcanzar, obra para alcanzar, y es bueno que uno tenga, pero que si uno no lo cumple no está cayendo en un pecado, y que si uno abandona no está abandonando nada, que es en sí mismo una obligación. La definición de la palabra shirk. La palabra shirk es, cuando la traducimos al idioma español, es la idolatría. Su significado lingüístico, cuando uno dice la palabra shirk, significa asociar, agregar algo a algo. El Sagrado Corán dice, cuando Moisés le pide a Allah Azza wa Jal que le sume a su hermano Aarón, es decir, él era profeta designado, Moisés era profeta designado por Allah, y Moisés le pide a Allah que le sume a su hermano también, Aarón, para que lo ayude en la misión de divulgar el mensaje y de enfrentar al tirano de Faraón. Entonces, en ese contexto lingüístico, Moisés dice washirikhu fi amri, es decir, asóciale en mi misión. Ese es el significado lingüístico de la palabra shirk. Cuando vamos a la definición dentro del estudio de la teología de la palabra shirk, el shirk se divide en dos: un shirk akbar o idolatría mayor, y un shirk asgar o idolatría menor. La idolatría mayor es algo que originalmente es para Allah, dedicarlo también a otro que Allah, es decir, asociarle. No es una condición que aquellas personas que le asocian algo a Allah crean que ese socio o ese ídolo tenga exactamente los mismos atributos que Allah, es decir, que sea el creador, el sustentador, el único con derecho a ser adorado. No. Con que ellos crean que comparten junto con Allah alguno de sus atributos, eso es suficiente para que se transforme en un acto de oración hacia ellos. En el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idha nusawwikum bi rabbil alamin. Dice, juramos por Allah que ciertamente estábamos en un evidente error, pues equiparábamos a los ídolos con el Señor del universo y los adorábamos. Esta ley, en su contexto, no está hablando de que esta gente no creía en Allah ni no adoraba a Allah, sino de que ellos le dedicaban a estos ídolos amor y obediencia en algunas órdenes, a pesar de que ellos creían en el Dios creador. Es perfectamente aplicable al caso de los cristianos hoy. Los cristianos creen en el Dios Padre, pero junto al Dios Padre creen en Jesucristo o el Hijo de Dios, al cual le dedican
todos sus actos de oración y de devoción, y eso puede verse más específicamente en los evangélicos. Ellos hacen todo en el nombre de Jesucristo. Juran por Jesús, imploran por Jesús, utilizan de intermediario a Jesús. Es decir, ellos creen en el Dios creador. Pero respecto al amor devocional y respecto a la obediencia y otros actos de oración como esos que acabo de mencionar, jurar, dedicar actos de adoración, utilizar lo intermediario que el musulmán solamente hace por Allah, ellos lo hacen con Jesucristo. Entonces aquí es que Allah nos está diciendo que ellos caen en el shirk mayor, es decir, en la idolatría mayor. No es necesario, como dijimos, de que ellos crean que ese ídolo tiene exactamente todos los nombres y los atributos y las cualidades iguales a Dios. No, con que comparta alguna de esos nombres o atributos o actos que solamente Allah Azza merece, cae en este acto de idolatría mayor. ¿Cuál es el peligro de la idolatría mayor? El peligro de la idolatría mayor es que quien lo comete, todas sus buenas obras se ven malogradas. Nosotros no estamos viendo aquí es que si uno cae en un acto de idolatría mayor, todas las buenas obras que haya realizado hasta ese momento desaparecen. Uno pierde todo rédito o crédito que haya tenido hasta ese momento. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Esta es la guía de Allah, guía con ella a quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si hubieran sido de los que le asocian copartícipes a Allah, todas sus obras habrían sido en vano. Es decir, todas las obras que obraron hasta ese momento es como si cayeran, desaparecieran, se desvanecieran. Y en otra ley dice: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Por cierto que se te ha revelado, oh Muhammad, y también a los profetas que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Allah, tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores. Es decir, el peligro mayor que tiene la idolatría mayor es para quien lo comete, que todas las buenas obras que haya hecho hasta ese momento se borran. Es decir, tiene que arrepentirse y comenzar a orar de nuevo, pero todo lo que hizo anteriormente queda borrado. Y el segundo peligro que tiene es que es el único pecado que Allah Azza wa Jal no perdona. Si una persona muere cometiendo sin haberse arrepentido de un acto de idolatría mayor, Allah Azza wa Jal no perdona ese pecado. Fuera de ese pecado, todos los otros pecados que la persona pueda cometer, y como vamos a estudiar en este curso, se encuentran bajo el Mashiach o la voluntad de Allah. Si Allah quiere, castiga con justicia por ellos, y si Allah quiere, en su inmensa misericordia los perdona, excepto este pecado de la idolatría mayor, el cual no es que Allah no pueda perdonar, sino que Allah Azza wa Jal ha jurado no perdonar. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no perdona que se le asocie a Él, pero fuera de ello perdona lo que Allah quiere. Es decir, que si una persona muere habiendo cometido o cometiendo un acto de idolatría mayor sin haberse arrepentido, ese pecado no es perdonable para Allah, y por eso va a ser de los perdedores, como
muy grandes, que uno pierde todas las buenas obras y que no es perdonable el día del juicio. A diferencia de todos los otros pecados que uno pueda cometer respecto a negligencias de las obligaciones o caer en prohibiciones, uno siempre puede albergar la esperanza de que Allah Azza wa Jal los perdone, o que a causa de las buenas obras que haya hecho, porque el día del juicio es eso, son dos platos, un plato de buenas acciones y un plato de malas acciones. Uno puede tener la esperanza de que sus buenas acciones sean más y esas malas acciones no hagan que pierda el juicio. Pero una acción de un shirk mayor anula todo eso porque le quita todas las buenas obras que podría tener y Allah Azza wa Jal no lo perdona, es decir, que le quita esas dos esperanzas. Y por eso es que el musulmán debe ahondar en el conocimiento del Tawhid para saber exactamente cuáles son las obras que el profeta sallallahu alaihi wasallam definió como shirk mayor. Porque esta terminología, como vamos a ver en un hadith que viene más adelante, del shirk mayor, del shirk menor, no es ni siquiera una terminología inventada por los sabios a fin de detallar, no. Esta terminología está mencionada en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquellos actos que son de un shirk mayor y aquellos actos que son de, como vamos a ver, un shirk menor, que no implica la gravedad de esto. Y ese crimen que puede ser la idolatría mayor, Allah Azza wa Jal la describe de esa manera, como el crimen más terrible y la peor injusticia. El profeta sallallahu alaihi wasallam una vez fue preguntado cuál era el pecado más grande ante Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: que proclames que Allah tiene copartícipes siendo que Él solo te ha creado. Esa es la injusticia o el pecado más grave. Y como dicen, walillah el mathalul a'la, o para Allah es el ejemplo más sublime. Pero si nosotros hacemos un ejemplo humano de eso, supónganse un padre y una madre que se esfuerzan todo por darle a su hijo, hacen el mayor de sus esfuerzos, ellos lo traen a este mundo, lo cuidan cuando es niño, se esfuerzan por darle de comer, darle salud, darle educación, y su hijo, cada vez que tiene una palabra de reconocimiento, de agradecimiento, es para el vecino. Dice: gracias a don Pedro, y el padre de don Juan y la señora doña María. Y ellos hacen todo, han hecho todo por el hijo, y el hijo, en vez de agradecerle a sus padres, al único que agradece es al vecino. Ese padre y esa madre sentirían que es justo o que es una injusticia. Pero eso es para darnos cuenta de por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam dice eso, que siendo que Allah es el que te ha creado, Allah es el que te ha dado todo, y tú asocias a otro con Allah. Y por eso Allah Azza wa Jal, cuando habla del shirk en el Corán, vamos a ver que utiliza dos palabras. Dice: inna shirka la dhulmun azim. La idolatría es una enorme injusticia. En otra ley dice: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Y podemos ver que en esta ley se repiten, en estas dos leyes se repite una palabra que es azim, que es como algo grandioso, y en este aspecto lo estamos traduciendo como algo que podría ser terrible, ¿verdad? Porque es mucho de algo. Cuando decimos azim es mucho de algo. Entonces Allah Azza wa Jal lo describe en el primero como dhulm, es decir, una injusticia muy grande. El shirk es una injusticia muy grande, porque Allah Azza wa Jal es el que nos ha creado, es el que nos ha dado todo. Y cuando la gente tiene que adorar y agradecer y ser obediente, en vez de ser agradecida y reconocer a Allah, reconoce a sus ídolos, agradece a los ídolos y le pide a los ídolos, ¿verdad? Y eso uno lo puede ver muy claro en esta cultura cristiana en la que nosotros vivimos. Cuando necesitan a alguien, le prenden una vela a San Fulano o a Santa Mengana. Y cuando se les cumple algo de lo que quieren, hacen una peregrinación a la tumba de no sé quién o a la capilla de no sé. Es decir, ¿y Allah? ¿No es Allah que los ha creado y Allah que les ha dado todo?
Sin embargo, cuando ellos tienen que obedecer y cuando tienen que demostrar devoción, se lo demuestran a sus ídolos. Y por eso Allah Azza wa Jalla dice: Inna shirka la dhulmun adhim. Dice, por cierto que la injusticia es la idolatría es una injusticia enorme y nada se equipara a esa justicia. Y en la ley siguiente dice, en el ayah siguiente dice: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Dice, quien asocia algo a Allah comete un pecado gravísimo. Y un pecado es en sí mismo una injusticia. Pero lo que Allah Azza wa Jalla nos está diciendo en esta ayah es de que es el pecado más grave que la persona pueda cometer. Y por eso, como vimos en la ley anterior, Allah Azza wa Jalla dice que perdona cualquier pecado que uno pueda cometer, excepto ese, que es el pecado más grave. Y por eso, con esto nos damos cuenta, la idolatría mayor es una injusticia muy grande que tiene hacia nosotros, hacia los musulmanes, un peligro muy grande. Como dijimos, que se borren todas las buenas obras y que uno no puede encontrar de ello perdón. Y el único perdón, la única manera de buscar perdón de ello es el arrepentimiento. Como vamos a ver, no sé si vamos a llegar a estudiar aquí el tema de los pecados capitales, los pecados mayores y los pecados menores, pero lo que se llama el kabair, o los pecados mayores, la única forma de compensarlos, de arrepentirse, de conseguir el perdón de ellos, es a través del arrepentimiento sincero. Quien al estudiar el Tawhid descubra que ha caído o está cayendo en un acto de idolatría mayor, lo único que debe hacer es renovar su imán, arrepentirse ante Allah y renovar su imán, dejar de obrar de esa manera, o de considerar o de tener un acto del corazón de la manera que lo estaba haciendo y dirigirlo únicamente a Allah. Esa es la única manera de perdón. El segundo tipo de idolatría se llama shirk asghar, o idolatría menor. Y la idolatría menor comprende las acciones que se realizan para ser visto. Es decir, cuando una persona hace algo originalmente por Allah, como por ejemplo viene a la mezquita a hacer el salah, pero cuando llega a la mezquita se da cuenta que el imam está sentado en una esquina leyendo el Corán y quiere impresionar al imam. Entonces normalmente cuando hace rak'atayn, cuando llega a la mezquita le alcanza un minuto, pero como sabe que está el imam mirándolo y quiere impresionarlo, hace mashallah esa rak'atayn, le llevan 10 minutos y pone cara de piedad y que está llorando, y todo eso es extra. No lo hacía para Allah, sino que lo hace para impresionar, para presumir delante de otra persona. Entonces eso es un shirk menor, porque es dedicar un acto o parte de un acto de oración que era para Allah, dedicarlo para un ser humano. Por eso en un hadith que ahora nosotros dijimos que esta terminología estaba mencionada en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta dijo: lo que yo más temo de vosotros es que caigan en la idolatría menor. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba con sus compañeros y dijo: yo temo que ustedes caigan en la idolatría menor. El profeta sallallahu alaihi wasallam conocía a sus sahabas, había educado a sus sahabas, y él no temía que sus sahabas caigan en el shirk mayor. Como él les había enseñado bien el tawhid, no tenía temor. E incluso en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: el shaitán ya ha perdido toda esperanza de que ustedes vuelvan al shirk mayor, al paganismo, en este lugar, es decir, en lo que es la península arábiga. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el shaitán había perdido esa esperanza. Dice: pero yo temo que ustedes caigan en la idolatría menor. Esa terminología, como dijimos, es una terminología que expone el profeta, pero al exponerlo el profeta sallallahu alaihi wasallam era desconocida para los sahabas. Los sahabas sabían qué significaba la palabra shirk, pero cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice shirk asghar, los sahabas no comprenden. Y le dicen: ¿qué significa, oh mensajero de Allah? ¿Cuál es la idolatría menor? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: obrar para ser visto por la gente. Es decir, aquellas obras que se deben dedicar a Allah, como por ejemplo el profeta sallallahu alaihi wasallam elogió la caridad de una persona tanto que su mano izquierda no sabe lo que da su derecha. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla
en un lenguaje metafórico, y nos dice que es buena aquella caridad que se da de tal manera que nadie sabe que uno está haciendo caridad, que no cabe posibilidad de que uno lo haga para que la gente lo vea. Tanto así, dice que la mano izquierda no sabe lo que da la derecha. Es un imposible, ¿verdad? O sea, que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. Ambas están bajo la orden de una misma mente. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo, incluso en la intimidad de una persona, que dé una sadaqa sin que su mano izquierda sepa lo que da su derecha. Un ejemplo puede ser una sadaqa que dé un esposo y sea tan secreta y solamente quiere que Allah lo sepa, que ni siquiera su esposa y sus hijos lo saben. O al revés, una caridad que dé una esposa que ni siquiera su esposo le dice, porque quiere solamente y espera la recompensa de Allah y no quiere que nadie piense bien. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez fue preguntado ¿cuál es el mejor salah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dio una definición, ¿no? ¿Alguien conoce ese hadith? Menos aquí el hermano Mansur se sabe lo que él sabe. Del resto de los hermanos, ¿alguien sabe? Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado ¿cuál es el mejor salah? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que haces en lo profundo de la noche y la gente lo hace, sin nadie te ve. Lo profundo de la noche, es decir, a oscuras, nadie puede verte, y toda la gente duerme, es decir, tus niños duermen, tu esposa duerme, la gente nadie sabe que estás orando, es decir, es entre tú y Allah. Ese es el mejor salah. ¿Por qué? Porque hay más posibilidad de que sea sincero. La gente puede venir a hacer la oración a la mezquita para que no digan que como no va es un musulmán de poca fe, ¿verdad? O que no va recurrentemente a la mezquita. Es decir, puede ser que en el hecho de ir a la mezquita y que la gente lo vea haya algo de riya, es decir, de presumir, de esperar algo de recompensa de la gente. Pero cuando uno se levanta en lo profundo de la noche, cuando nadie lo ve y toda la gente duerme, no hay posibilidad. Por ese alto grado de pureza en la intención, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ese es el mejor salah. Y por eso vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam sí teme para nosotros esta clase de shirk. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de shirk? Que aquella persona que obre de esa manera, es decir, esperando, embelleciendo un acto de oración que normalmente se hace para Allah, embelleciéndolo más de la cuenta para que otras personas lo vean, ese acto no tiene validez ante Allah. Y por eso en un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal le va a decir a la gente el día del juicio que cayó en ese tipo de obras, que vayan a la gente para la cual presumían a pedirle la recompensa de sus obras. Y evidentemente el único que tiene la capacidad de recompensar el día del juicio es Allah. Pero Allah Azza wa Jal nos dice eso en un hadith Qudsi para mostrarnos a nosotros la invalidez de esa obra. Si tú haces algo por Allah, esperas de él la recompensa. Si tú haces algo que tienes que hacer por Allah y lo embelleces más para esperar una recompensa de un ser humano, Allah Azza wa Jal te va a decir el día del juicio: ve y busca de esas personas que te recompensen hoy. Y evidentemente la persona no va a poder recompensarlo, y por eso esa obra carece de toda validez. Como vimos, la diferencia entre el Shirk al-Akbar y el Asghar, entre el menor y el mayor, es significativa, porque el mayor hace que todas las buenas obras de la persona se vayan a la nada, se desvanezcan, mientras que el Shirk menor hace que esa obra no tenga validez. Pero el musulmán tiene que ser muy cuidadoso, porque si uno no sincera la intención, si uno no cuida ese proceso de hacer todo por Allah y no por esperar que la gente piense bien de uno, o que uno hace las cosas bien, corre el peligro de hacer muchas obras y el día del juicio encontrarse sin nada. Como aquellas personas que quieren ir a hacer el Hajj por el renombre, para ser llamado Hajji después, y se complacen que la gente les dé ese título honorífico de Hajj. O les gusta pagar el zakat en un día de Ramadán y llamar a todas las personas a su casa para repartir el zakat
y que la gente sepa de que fulano de tal está pagando el zakat para que, y digan que es generoso. Y así. Y esa gente se va a encontrar con que el día del juicio. Siempre, en este caso yo estoy dando un ejemplo sobre las intenciones. Yo no estoy diciendo que toda la gente que haga eso tenga esa intención en su corazón, sino estoy dando un ejemplo sobre la intención. ¿Qué se va a encontrar esa gente el día del juicio? Su hajj no sirvió. Perdió tiempo, perdió dinero, esfuerzo físico, y el hajj no lo cumplió. El zakat que tenía que pagar, los pobres se beneficiaron, pero su pilar no lo cumplió. Y así, ¿verdad? Y por eso Allah Azza wa Jal elogia mucho la obra del ayuno y dice en el hadith que todas las buenas obras del ser humano son para él, excepto el ayuno, porque Allah premia directamente por él. ¿Por qué? Porque es el único acto de adoración que no puede verse por las personas. Uno realmente no puede saber por dentro si una persona está ayunando o no. Que está pagando el zakat, uno lo ve. Que está haciendo la shahada, uno lo ve. Que está haciendo el salah, uno lo ve. Que está haciendo la peregrinación, uno lo ve. Pero el ayuno, nadie puede saber si una persona por dentro está ayunando o no. Ni siquiera el hecho de que no coma y no beba durante todo el día significa que una persona está ayunando. Porque en el concepto islámico, el ayuno es dejar de comer, de beber y de mantener relaciones sexuales desde antes de la salida del sol hasta la puesta del sol, con la intención de adorar a Allah. Es decir, que una persona puede hacer todas estas condiciones, pero si no tiene su intención de adorar a Allah, no está ayunando, está haciendo un ayuno. Es cierto, no come ni bebe, pero su ayuno de devoción, de cumplir de su pilar islámico, no lo está haciendo. Y por esa particularidad que tiene ese acto, es que Allah Azza wa Jalla nos dice en ese hadith Qudsi de que Él en persona recompensa por el ayuno, porque todas las buenas obras que el ser humano hace le sirven a Él, excepto el ayuno, porque el ayuno, el único que puede verlo es Allah Azza wa Jalla. Y aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene este asunto, que es la intención. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith muy conocido por todos ustedes, y que la mayoría de los sabios citan en la introducción de sus libros, que dice innamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Todas las acciones dependen de su intención, y cada uno obtendrá recompensa acorde a la intención que puso. Un hadith grandioso. Los sabios dicen que es uno de los pilares del conocimiento y de la ideología del Islam, y está muy relacionado con este asunto del shirk al-asghar, o la idolatría menor. Lo que quiero decir aquí es que el musulmán debe siempre revisar su intención y luchar contra ella. Y por eso los sabios dicen que si una persona comienza a hacer un acto de adoración dedicándose solamente a Allah, descubre que alguien lo está mirando y empieza un acto de shirk menor, embelleciendo ese acto de adoración, pero luego se reprime a sí mismo y dice, ¿qué estoy haciendo? Es decir, lucha contra su propio nafs. Dice, este es un acto de oración que quiero hacer solamente para Allah y no me interesa impresionar a nadie, y vuelve a hacerlo sinceramente. Allah Azza wa Jalla le devuelve a él la recompensa completa de su obra, porque la persona lucha contra ella, lucha contra ese shirk menor que se quiere instalar. Y el que siempre nos va a tratar de infundir el shirk menor es evidentemente Shaitán. Nosotros sabemos que Shaitán tiene estrategias que usa, especialmente con cada ser humano. Como Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán, Shaitán es adun mubin, es un enemigo declarado al ser humano. Ese Shaitán nunca va a querer nada de bien contigo. Si eres una persona muy devota, Shaitán trata de explotar tu devoción para que te vayas al extremismo de hacer más cosas de las que están ordenadas, o hacerlas de una manera que no corresponde. Como el ejemplo que todos ustedes conocen de esas personas que fueron a la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta no estaba, y le preguntaron a una de sus esposas cómo era el día de adoración del profeta, y cuando esta esposa le termina de decir cómo era la devoción del profeta, ellos dijeron, les pareció poco lo que hacía el profeta.